Bueno, pues buenas noches a todos y bueno, antes de nada, pues enhorabuena a todos los que habéis hecho el MIR. Entiendo que de aquí la inmensa mayoría habéis hecho el MIR y bueno, espero que todos en la medida de lo posible pues podáis elegir lo que os guste, porque al fin y al cabo el número no vale para nada, lo habéis visto, te puedes equivocar, coger algo que no te guste y es un número que no significa nada, salvo una herramienta para hacer lo que queráis, así que espero que podáis hacerlo. Y luego, bueno, siempre, esto ya para mí tiene un poco de sensación como de déjà vu, porque no es la enésima vez que vengo a contar lo mismo, desgraciadamente, porque no hay gran cambio. Y bueno, pues agradecer a Borja que en su día, hace ya 8 años, confiara en mí para dar clase. A día de hoy es un poco más sencillo confiar porque, bueno, no he cometido grandes desarrapados en mi historia de ADMIR, solo alguno pequeñito. Y bueno, como las clases son decentes y seguís valorándome bien, pues bueno, Borja sigue contando conmigo para la clase, así que muchas gracias. Ya me gustaría a mí poderos dar una charla fantástica, estupenda, como la del patólogo, la psiquiatra o quien fuera, es decir, una charla con especialidad, porque es mucho más sencillo. Pondría aquí 4 cosas, os diría los hospitales fantásticos, las cosas buenas, las malas y las peores, pero es que eso no es la realidad. Me acaba de decir Borja, joder, cabrón, no seas tan pesimista. Digo, es que ¿qué le voy a contar? Entonces, intentaré daros una visión optimista del pesimismo reinante dentro del mundo de la infectología, pero la situación no es especialmente halagüeña para aquellos de vosotros que queráis hacer enfermedades infecciosas, ¿vale? Entonces, yo no voy a poner diapositivas, porque como no hay especialidad, pues tampoco hay diapositivas de la especialidad. Así que os voy a estructurar la charla en 5 puntos, 5 cuestiones que os deberían quedar claras para cuando acabéis esto, pues tomar una decisión que no es fácil, ¿vale? La primera es que tengáis una mínima visión histórica de las infecciosas en España, cuando han empezado, que es ayer, hace muy poquito, ¿de acuerdo? La segunda es qué no es un especialista de infecciosas, porque yo estoy convencido que si os preguntara aquí, el 90% me contestaríais 2 cosas que ahora vamos a ver. Esto es una opinión personal, por supuesto, ¿eh? ¿Qué no es un especialista de infecciosas? ¿Qué sí es un especialista de infecciosas? La cuarta sería cómo plantearse el rol del infectólogo desde mi punto de vista, qué se puede esperar de un infectólogo en un hospital. Y la quinta es el optimista, pesimista panorama de la especialidad, ¿vale? Bueno, hace aproximadamente 3-4 días, el domingo, 4 días, estaba cenando en casa con un compañero de mi padre, un señor ya con más años y tal, que se iba al CROI, a Seattle, que es el gran congreso de HIV a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Va, pues bien, haciendo interna, micro, ya sabes. Y me dice, bueno, pues cuando acabes, ¿qué vas a hacer? Y digo, pues no sé qué voy a hacer. O sea, el MIR seguro que no, pero no sé qué voy a hacer porque mi especialidad, bueno, él lo sabe, es infectólogo, ¿no? No existe. Y entonces, después, no, ánimo y tal, porque tú seguro las típicas mandangas y al final la conclusión fue, ya, es que es una putada. Esa era su conclusión como uno de los tíos líderes de HIV en España y a nivel mundial un tío relevante y dice, ya, es que es incomprensible, es una putada la situación que tenemos aquí. Bueno, la infectología en España no llega casi a 30 años, comienzos de los 80, ¿vale? ¿Y quién la hacía? Pues a qué se le ocurrió. Hubo gente preparada que le gustaba la infección, empezó a hacerla, pero obviamente eran internistas la gran mayoría, algún otro de otra especialidad, porque eso ya la necesidad en los hospitales de que haya gente que se dedique a la infección. O sea, es que es de sentido común. Es el principal problema comunitario nosocomial. Es decir, no hay cánceres nosocomiales, hay infección nosocomial, ¿de acuerdo? Entonces, necesitas gente que se dedique a la infección. Eso es obvio, la necesidad de especialidad es indudable. Bien, no vamos a dedicar tiempo a demostrarlo absolutamente evidente, se necesita una especialidad y, como bien sabéis, nadie va a poder elegir infecciosas este año en el MIR, o sea, nadie, porque no existe. Entonces, ¿qué debéis plantearos si alguien quiere hacer infecciosas? Primero, ¿qué no es un infectólogo? Entonces, me juego los pies a que si os pusiéramos aquí un test y contestarais, más del 90% de la gente pensaría, infectólogo, el que ve el HIV. Bueno, eso es como decir que el neurólogo es el que ve la miastenia gravis o la enfermedad de placa motora. O sea, es una pequeña, o el cardiólogo es el que se dedica solo a la ritmología. No, es una pequeña parte de la infectología. Lo que pasa es que muchos de vosotros asociaréis probablemente la imagen del infectólogo del hospital cuando habéis rotado con la consulta de infecciosas. Con la consulta de HIV, perdón, el supercrack que ve el HIV y que tiene un gran conocimiento de la patología oportunista del HIV. Pero eso es solo una pequeña parte de la película. Entonces, la primera cosa a desterrar es que el especialista en infecciones es el tío que ve solo HIV. Eso no es así. Es una pequeña parte del panorama, ¿vale? Bien. Segunda cosa, ¿qué no es el infectólogo? Pues el infectólogo no es el especialista en tropical, por idéntico motivo. Es otra de las imágenes míticas. El crack de tropical, muy bien, es un tío especialista en patología tropical, pero es un minúsculo campo dentro de la infectología. Entonces, si alguien
quiere ser especialista en tropical, pues bueno, luego con lo que le voy a decir que tome la decisión que quiera, pero la infectología es mucho más que eso. Es un minúsculo campo dentro de las enfermedades infecciosas, ¿vale? Y tercero, esto es una cosa fundamental. Yo, como ha dicho Borja, soy internista y estoy súper orgulloso de serlo. O sea, amo la medicina interna, me parece la especialidad de especialidades, lo he dicho en todos los foros y lo volveré a decir. A pesar de esto, hay internistas que me tienen manía o tirria porque piensan que yo, bueno, aparte de porque opino lo que me da la gana acerca de en qué hospital hacer el MIR, ¿cómo dices tal? ¿Cómo recomiendas? Recomiendo lo que me da la gana, ¿no? O sea, si yo estuviera ahí, me gustaría que me hablara con sinceridad. Entonces, yo, si hay gente que se siente ofendida en un hospital porque digo que no iría ahí, es su problema. Es decir, jamás he opinado mal de ningún profesional, sino de la estructura de dónde hacer interna o no. Como no es mi tema, no voy a decir dónde hacerla, ya os lo contará quien venga. Pero lo que tengo muy claro como internista que soy, y amo la medicina interna, lo repito por si no queda claro, amo la medicina interna, es que un internista no es un infectólogo, ¿vale? Y lo repetiré donde haga falta. ¿A alguien le cabe la menor duda de que un internista no es un cardiólogo? ¿A que no? Pues lo mismo. Es decir, yo cuando acabé interna, me gustaba la cardio razonablemente, y sí, sé ver patología hasta un punto y me gusta y perfecto, pero no soy un cardiólogo, porque no soy un cardiólogo. Pues lo mismo pasa, un internista cuando acaba su residencia interna, durante 5 años ha tenido que machacarse estudiando todo, o sea, todo. Decía él, yo como patólogo me tengo que estudiar otra vez qué es el... Pues como internista tienes que estudiarte todo y cuando acabas no sabes nada. Sabes un poco de casi todo. Si tienes sentido común y capacidad diagnóstico diferencial y eres medianamente humilde, puedes ser un muy buen internista, pero te topas con el límite de la inabarcabilidad. Pues si a partir de ahí tienes que estudiarte de todas las especialidades lo que puedas, quieres saber algo de infecciosas, tienes que tener un programa formativo específico. Cuando acabas interna no eres un especialista en infecciosas, ¿vale? Pero por idéntico motivo no es un infectólogo ni el neumólogo, ni el psiquiatra, ni el médico de digestivo, ni el oncólogo. Es de sentido común. Es algo tan evidente que tener que decir que el internista no es infectólogo, yo creo que huelga. Ahora, insisto, porque esto es una cosa que luego me trae ciertos roces con gente cuando salgo de aquí, porque esto lo ponen en YouTube. Interna me parece la madre de las especialidades, y yo amo mi especialidad, pero conozco mi especialidad y sé lo que no es. Es que es así de sencillo y de claro. Bueno, entonces no es un especialista en infectología el que no es un especialista en infectología. Bien. Ya sabemos lo que no es. ¿Qué es un infectólogo? Vale, aquí habrá gente que quiera hacer infecciosas, se habrá sentido seducida por una especialidad que me parece la más bonita del mundo, con interna, ¿de acuerdo? Y probablemente no tengáis una idea muy clara de qué se espera de un infectólogo. Entonces, hay dos maneras de plantearse la infectología desde mi punto de vista, en un hospital, digamos, del mundo desarrollado. Una, que es la que al 99% de gente se habrá seducido para considerar hacerla, que es la visión del superinternista infectólogo con una capacidad abrumadora de diagnóstica diferencial, al que le ponen un fulano con fiebre y con una gran historia, análisis, exploración física y 4 cositas, te diagnostica tanto una fiebre botonosa como una fiebre mediterránea familiar o lo que sea, o una fiebre por fármacos. Bueno, para hacer eso hay que hacer medicina interna. Es decir, si vuestra aspiración es ser el crack que ve cualquier paciente, es mi opinión, si queréis ser el crack del hospital, en el sentido crack, entre comillas, de que salgáis con cualquier tipo con fiebre y seáis capaces de aglutinar con vuestro cerebro todo el diagnóstico diferencial, hacer una historia, explorarle y acceder a un diagnóstico con alta fiabilidad, hay que ser muy buen clínico. Es mi opinión y ahí sí que soy categórico. A eso no se puede llegar desde ningún otro lugar, desde ninguno. Entonces, creo que para eso tenéis que hacer interna. Ya es un problema porque son 5 años y hay mucha gente a que le gustan las infecciosas o cree que le gustan y, sin embargo, no quiere hacer interna, ¿vale? Entonces, si vuestra idea de las infecciosas es, señor o señora, con una capacidad para hacer un diagnóstico diferencial de todo tipo con fiebre, para mí ese deseo de tipo de médico de especialidad pasa inevitablemente por aprender medicina clínica, es decir, por hacer medicina interna. Porque si haces cardio, vas a ser excepcional en la cardiología, pero probablemente no vas a tener la capacidad para hacer el diagnóstico diferencial en patología abdominal y fiebre, porque no te dedicas a eso, ¿vale? Bueno, esa es probablemente la visión seductora de las infecciosas que tiene mucha gente. La otra parte, que es la que nadie tiene y que es mucho más real, o tan real como la otra, es la del interconsultor desde la microbiología clínica. Es decir, te pueden consultar de si hay que poner fosfomicina intravenosa a un tipo o no, de cómo llega la colistina al hueso, qué se hace con un brote de Clostridium difficile, qué rentabilidad tienen mesocultivos para un tío con sospecha de candidemia, qué hago con un tipo séptico en la UBI en la que no crece nada, no hay nada, no sé qué tiene y está séptico con un piojo. Y miles de preguntas
miles de preguntas que nada tienen que ver ni con el HIV, ni las tropicales, ni el tipo con fiebre. Entonces, a esta última versión del infectólogo, que también es muy atractiva, al menos para mí, sí que se podría llegar teóricamente esquivando la interna desde la microbiología clínica. En el hospital en el que yo estoy, por ejemplo, que es el Marañón, es un servicio de micro muy proactivo y aportamos, digamos, apoyo de conocimiento, diagnóstico, terapéutico para patologías muy concretas. Entonces, ahí se podría llegar desde la microbiología clínica. Entonces, tenéis dos modelos de infectólogo, probablemente no tienen mucho que ver el uno con el otro y a que se llega desde vías diferentes. Vale, problema. ¿Cómo plantearse, después de saber qué no es y qué es un infectólogo, qué hacer? Pues es difícil. Es difícil porque yo os podría decir, colegas míos de la carrera, residentes y demás, fascinados por las infecciosas, que a día de hoy trabajan en una urgencia con 35 tacos. En el mejor de los casos, alguno está en alguna planta de interna, uno está en el 12 de hecho, pero nadie trabaja de lo que le gustaría. ¿Por qué? Pues porque la gente que hace infecciosas ya está en los hospitales y no hay manera de optar a un trabajo para el que no se convoca a trabajo. Yo acabo la residencia dentro de un año. Muy bien, perfecto. Imaginaos que queréis ser infectólogos, hacéis interna, ¿vale? Y acabáis interna dentro de 5 años. ¿Qué vais a buscar? Daréis un currículum, pero nadie os va a llamar como infectólogos, os llamarán como internistas. Y os pondrán en una puerta o en una planta. Si te vas a un hospital muy pequeñito de algún lugar chico, en el que no hay nadie específico, raro será, que se dedique a la infección, pues igual podéis quedaros ahí y haceros vuestro hueco, pero es hágaselo usted mismo. Es decir, él cuando acabe será patólogo e irá a buscar trabajo de patólogo. El que sea neurólogo buscará trabajo de neurólogo. Bien. Entonces, con esto no os quiero transmitir depresión, pero es que si os digo, esto está tirado, a hacer interna y luego tú eres infectólogo, es mentira. Entonces, la realidad es la que es, y a partir de ahí cada uno, pues que decida lo que quiera. Panorama actual de la salida de la especialidad. Bueno, esto es un clásico anual desde 1990 y pico. Yo cuando estaba estudiando la carrera, mi padre es infectólogo, internista, y me decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, infecciosas. Pero, hijo, si no existen. Y yo me ponía de mala leche porque claro, me daban con la realidad en el jeto, entonces me enfadaba. Cállate, papá. Es la verdad, no existían ni existen ahora mismo. Entonces llevo 14 años, es decir, 6 de carrera o 16, no sé cuántos, más los mires sucesivos oyendo la mandanga de va a salir la especialidad. Pero todos los años es lo mismo, desde que hacía el MIR hasta que dio estas charlas. Antes decía psiquiatra infantil, no, pues dicen que para el año que viene, digo, sí, pues vamos, como tengáis la suerte que nosotros, ya pues espera sentada a que salga, porque nosotros llevamos 30 años y desgraciadamente no hay visos de que salga. Por los motivos que sea, que no saqué el foro para discutirlos. Pero la realidad es que no va a salir. No hay perspectiva de que salga. Ha habido una serie de movimientos que a mí me parecen una catástrofe. Y son dos que debéis conocer. El primero es que el Ministerio quiere hacer una especie como de troncalidad de laboratorios y meter microbiología con anatomía patológica, con bioquímica y otra serie de laboratorios core o centrales que llaman y convertir todo en un megalaboratorio del que sale la bioquímica, la micro y demás. A mí eso me parece una calamidad absoluta. Afecta poco, entre comillas, a la idea de hacer infecciosas. ¿Qué pasa con la especialidad como tal? ¿Va a salir infecciosas? Bueno, ha habido un movimiento del Ministerio en el sentido de dar la especialidad, cuando se acaba, a infectólogos, neumólogos y no sé qué otra especialidad, perdón, internistas, neumólogos y no sé qué otra especialidad. En cualquier caso, eso no cambia absolutamente nada el panorama. Es decir, a mí me parece pues, un movimiento absolutamente equivocado, porque con todos mis respetos al internista y al neumólogo, es como si tú acabas interna, bueno, lo de neumo me parece aún más extraño, pero acabas interna o neumo y te dicen, pues usted es infectólogo. Muy bien, estupendo. Como si me dicen que soy banderillero, pero no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Es decir, acabar interna o neumología y que me digan que soy infectólogo, bueno, pues ese movimiento parece que quieren hacer por ahí. Pero crear un programa formativo específico de enfermedades infecciosas, que debería ser una residencia probablemente, desde mi punto de vista, de 6 años, 5 o 6 años, con una formación clínica amplia y microbiológica, no existe. Vale. Alguien pensará, vale, nos has contado aquí todas tus cosas, qué hacer, qué es, qué no es, pero no me da ningún tipo de solución. Ya no la hay. No la hay. Ahora bien, ya, pero es que yo quiero hacer infecciosas, yo lo entiendo. Yo soy un obstinado y en ese sentido soy muy soñador, así me va, ¿de acuerdo? Y soy un obstinado que quiero hacer yo soy como tú, vale, pues lo siento mucho. ¿Qué hacer? Pues tenéis 2 vías, 3 vías. Una primera es irse de España. Existe la especialidad en todos los lugares del mundo menos este. Es probable que estemos equivocados, pero hay gente que no se da cuenta, ¿vale? Bueno, pues
podéis iros de España. Es una opción muy válida. No lo digo de broma, es una opción súper válida. Con todos los problemas asociados luego a volver a trabajar aquí. Descartada esa, porque entiendo que queréis hacer una residencia aquí, interna o micro. Depende de lo que os planteéis. Si queréis ser 100% clínicos, todo pasa por interna, o sea, no hay otra opción. Luego deberíais, de alguna manera, buscaros una formación específica en infecciosas, tanto durante la residencia, pero sobre todo después. Y a pesar de ello, no quiero ser pesimista, pero hacerte un máster en el 12 de octubre, irte a la escuela de Liverpool, que es la madre de todas las tropicales, hacerte una rotación o una beca de HU en el Marañón, lo que queráis, suele acabar siendo papel mojado, porque os podría decir, no sé, ahora damos en petit comité, amigos míos que han estado en Liverpool, en no sé dónde y tal, y que están en una urgencia en medicina interna. Entonces, por eso lo que yo os dibujo es un panorama real. Ahora, ¿hay opciones? Pues sí, y la opción probablemente pasa por hacer interna, adquirir un conocimiento específico en microbiología de alguna manera u otra, y luego buscar un hospital pequeñito donde puedes hacerte tu hueco. Pero fijaros que esto es un IKEA absoluto, es un do it yourself, o sea, no hay una pauta de seguir y nadie os va a llamar para decir necesitamos infectólogos, nadie va a hacer eso. Entonces, insisto que mi idea no es daros un panorama sombrío de la situación, pero el panorama real es este. Nada me gustaría más a mí que poderos contaros una realidad diferente, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ¿a través de la microbiología os lo recomendaría? Mi respuesta es no. ¿Y tuvo que hacer micro? Otros motivos, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho la micro y, bueno, yo soy como soy, hago lo que... Pero no tiene nada que ver con lo que vosotros hagáis, ¿de acuerdo? Ahora os contaré en petit comité quien quiera saber algo. El problema de la micro es que evoluciona hacia una revolución tecnológica tremendísima. Y es un embudo en cuanto a puestos de trabajo, porque está experimentando un poco el equivalente a la revolución de la máquina de vapor, ¿de acuerdo? Entonces, la microbiología evoluciona de manera exponencial hacia una tecnologización y automatización total del laboratorio de micro. Las salidas del microbiólogo son escasísimas, porque además cada vez hay menos puestos porque se requieren menos puestos. El trabajo está más automatizado y mecanizado. Micro es una opción, a mí me parece una especialidad fascinante, como a ti la patología, luego, pues claro, seremos los únicos dos aquí probablemente, pero es una especialidad maravillosa, la microbiología clínica, pero el panorama de trabajo no es especialmente halagüeño en este país. No sé muy bien qué más contaros, porque os podría contar mil cosas, pero probablemente van a ser batallitas y opiniones personales acerca de hospitales y de cosas que probablemente no sean de gran interés para la mayoría. No os puedo poner una lista de hospitales, pero sí me gustaría contaros, antes de acabar, aclarar una serie de dudas en torno a otro de los mitos. En tal hospital se rota más tiempo con los de infecciosas, X. Muy bien. En otro hospital estamos un año, fantástico. Seguro que si vas a ese hospital tienes más formación en infecciosas que si vas a uno que rotas 3 meses. Si lo aprovechas, perfecto. 5 años después eres internista. No, mire, yo es que en mi hospital roté 8 meses, enhorabuena, a la urgencia o a la planta interna. Es lo que hay, es que es lo que hay. Entonces, imaginaros, si hubiera la realidad de que un hospital te dejara estar un año en infecciosas, luego te quedarás con ellos, habría tortas por entrar a ese hospital, porque hay mucha la gente que le gusta las infecciosas y no es real. Entonces, sí, perfecto, hay hospitales donde se prima más la formación en infecciosas, seguro, todos los conocéis. Pero eso no garantiza nada, porque cuando vayas te vas a encontrar en ese servicio 56 becarios post-MIR de todo el mundo rotando, haciendo trabajos, tesis, y tú vas a ser un rotante que aprenderás más o menos, pero cuando acabes vuelves a cero, que es tu servicio de interna, cero en el sentido de tu carrera infectológica. Entonces, yo os alejaría del mito de tal hospital hay tan más tiempo, con lo cual tengo más probabilidad de ser infectólogo. No lo hay. Ideas para llevar a casa de la charla, que os queden 5 ideas claras, ¿vale? Primero, ¿qué no es un infectólogo? Desde mi punto de vista, al menos. No tengáis la visión parcelar solo del infectólogo como el HIV, el tropical. Es una especialidad súper amplia. Segundo, no se puede hacer una infectología clínica extensa y completa desde mi punto de vista sin conocimiento microbiológico. Creo que es una cosa de sentido común. ¿Cómo adquirirlo? No hay que hacer la residencia de micro, ni mucho menos. O sea, no hay que hacer las 2 especialidades, ni mucho menos. Ahora, de alguna manera tienes que buscarte la manera de adquirir formación microbiológica si quieres ser infectólogo de sentido común. Tercero, ¿qué es un infectólogo? Pues, al menos desde mi punto de vista, no tiene por qué ser el correcto. Las dos visiones un poco polares que hay, a una se llega desde la interna, lo tengo clarísimo, y a la otra, pues,
quizá desde la microbiología. Cuarto, la especialidad no tiene visos de salir para nada, como nos gustaría que saliera, como cualquiera de las demás, en los años venideros, y desde luego no para establecer en 2 meses. Y quinto, mi consejo es que si tenéis otra especialidad que os guste igual, es decir, yo quiero ser urólogo, pediatra o infectólogo, vale, urólogo, pediatra, porque os va a simplificar la vida. Es decir, buscarse un problemón, como que te guste algo, acabar y encontrarte con la frustración de no poder elegirlo, pues si lo puedes evitar es mejor. Ahora, si alguien es un junkie de las infecciosas, está como loco por hacerlas, pues bueno, en microreunión le puedo contar lo que quiera, darle mi opinión y luego hará lo que quiera, pero en fin. Siento no poder contaros algo mucho más alentador acerca de la especialidad, es maravillosa, preciosa y demás, pero no es este el mejor país para intentar ser infectólogo. Y bueno, dicho eso, pues ahora acabamos, podéis hacer las preguntas que queráis, me quedaré un ratillo después y poquita cosa más. Así que nada, encantado.